Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días. Vamos entonces a iniciar la sesión. Estamos en la charla con el doctor Pablo Javier Varela Fragoso. Él es director del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, profesor, analista didacta y supervisor de ese instituto. Es médico psiquiatra, adscrito al servicio de la consulta externa de psiquiatría del Hospital General Regional número 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y nos deja su correo electrónico al final de la charla. Con todo gusto yo lo publicaré para que puedan hacer alguna consulta de manera directa si fuera el caso. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues les agradezco en primer lugar la amable invitación que me hicieron para poder platicar con ustedes acerca de este tema, un tema que en este momento pues es muy actual. Estamos padeciendo una pandemia de un virus que es nuevo, aunque también vale la pena, creo, aclarar, mencionar que las pandemias y epidemias nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. De las que tenemos registro, pues son epidemias que ocurrieron desde el Imperio Romano. Quizás una de las más conocidas fue aquella que se dio en la Edad Media, donde 1/3 de la población de Europa murió como consecuencia de la peste negra, la peste bubónica. Y pues de las más recientes han sido la pandemia que afectó a África por el ébola, otras pandemias también o epidemias más cercanas ha sido la del N1H1 y actualmente pues esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Tal vez sea importante hacer la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Cuando hablamos de una epidemia, está localizada en una zona geográfica muy específica. Y si estamos hablando nosotros ya de una pandemia, es algo que se extiende ya de manera global, como es el caso actual del coronavirus. Bueno, quizás en cuanto a la salud mental es importante mencionar que todo esto que está sucediendo ahora, voy a usar una analogía que usaba una psicoanalista, Karen Horney, cuando ella decía que en relación a, ella se refería más a una situación psicoanalítica, cuando uno ve a un nuevo paciente, pues ese nuevo paciente es alguien totalmente desconocido, del que no sabemos nada, y que nos vamos a adentrar en su mente, en su problemática para tratar de entenderlo. Pero, decía esta psicoanalista, sin saber nada de él. Haciendo un paralelismo y guardando las debidas distancias, ahora es algo parecido. Este es un virus nuevo. No conocemos muchas cosas de este virus, ni qué pueda, cómo va a evolucionar, qué tratamientos se puedan dar. Todavía no se puede hacer una vacuna, etcétera. Todo esto es desconocido para nosotros. Lo que no es desconocido es que la humanidad ya se ha enfrentado a diferentes epidemias y pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, esto es importante, me parece a mí, destacarlo por la siguiente razón. Con esto que está pasando, una de las causas que nos afecta emocionalmente es la incertidumbre. No saber qué es lo que va a pasar, si nos vamos a enfermar, qué nos va a suceder, si nos vamos a morir, todas estas cosas que están alrededor de esta situación, pues obviamente nos genera ansiedad, nos genera temor. Y la ventaja hasta cierto punto, o si no ventaja, por lo menos algo que nos puede servir o ayudar para enfrentar esta situación, son las experiencias previas que ha habido en otros momentos con este tipo de situaciones de salud
pues de salud física y de salud mental. En las experiencias que se han tenido de estas otras epidemias que mencionaba hace un momento, el ébola, la chikungunya también, y otras más, que se dio a principios del siglo pasado, más o menos por 1918, mal llamada la fiebre española, porque en realidad esta epidemia se originó en los Estados Unidos, no fue en España. Pero más allá de esta situación, que sería una situación anecdótica, es más bien saber, bueno, y en esas epidemias, ¿qué sucedió? ¿Cómo se manejó? ¿Qué consecuencias tuvo a largo plazo? ¿Qué pasó con la salud mental? Y hablaré en algunos aspectos de la epidemia que se llamó así, fiebre española, que cuando empezó a hacer estragos, cuando empezó a enfermarse la gente, etcétera, bueno, pues muchas personas en ese entonces no se contaba con los medios de comunicación actuales, muchas personas pues no guardaron lo que ahora llamamos una sana distancia, o no siguieron las normas que se habían dictado en aquel entonces. En Estados Unidos, por ejemplo, algunas ciudades que no guardaron el tiempo suficiente esta sana distancia, pues algunos le llaman aislamiento. Creo que la palabra no sería la mejor, porque aislamiento implicaría cortar toda relación con el mundo externo, y no se trata de esto. Pues en estas ciudades donde no se guardó el tiempo suficiente, bueno, pues vimos que la epidemia se prolongó, tuvo más efectos, y no solamente desde el punto de vista de la salud física, sino también de la salud emocional. Que esta epidemia se hubiera prolongado, que hubiera tenido tantas víctimas, pues obviamente generó también incertidumbre, miedo, y cuando una persona está asustada, cuando una persona tiene miedo, con mucha frecuencia su pensamiento no es lógico, no es claro, y a veces se puede caer incluso en actitudes irracionales por el mismo miedo, el mismo temor. En todo caso, en este tipo de situaciones, decía, bueno, de esta epidemia del siglo pasado, y después las epidemias que se dieron más adelante, una que se hizo o se conoció más, fue la de el ébola en África, donde, bueno, muchas personas también fallecieron, donde las malas condiciones, no solamente en cuanto a la epidemia misma, sino las condiciones que había de salud, los hábitos, las costumbres, pudieron también hacer más difícil el control de esa epidemia. La Organización Mundial de la Salud pues hizo notar que entre las costumbres y hábitos de los pueblos de este continente, del continente africano, entre sus costumbres hacía difícil que se pudieran aplicar de manera efectiva las medidas para tratar de contener la epidemia. Esto obviamente entonces son situaciones que tenemos que tomar en cuenta, porque van a afectar el cómo se va a evolucionar, qué va a pasar con esta epidemia. En una de las epidemias ya más recientes, la del H1N1, que también se consideró que se había originado en México, tuvo también bastantes efectos. Y un punto en común de todas estas situaciones, de estas epidemias y pandemias, desde la fiebre española hasta el H1N1, pues todas estas epidemias, lo que se ha visto, algo en común, es la reacción que han tenido las personas ante estas enfermedades. Por ejemplo, creo que vale la pena aquí mencionar que en medicina hablamos de tres factores, o tres actores que van a estar en cualquier enfermedad. Una de ellas es la que se llama
el agente, que es el germen patógeno. En la epidemia actual sería el coronavirus. Luego está también lo que llamamos el huésped, que es el que se va a enfermar, es el paciente. Y por último, el otro factor es lo que es el ambiente. Va a haber una interacción entre todos estos factores para poder saber, o por lo menos darnos una idea de cuál podría ser la evolución de esta situación. Y entonces, en cuanto a los factores que llamamos el huésped, que es el que se va a enfermar, tiene que ver sus antecedentes. Esa persona, cómo estaba previamente, tanto de su salud física como de su salud mental. En cuanto a la salud física, sabemos que las personas que tengan algunas patologías, se han mencionado varias que pueden ser un factor de riesgo para una mala evolución de quien pueda tener esta enfermedad, como son la diabetes, la hipertensión, el tener alguna enfermedad que sea inmunosupresora, el tener una mala condición física, el que podamos ya ser personas mayores de la tercera edad. Todos estos factores que pertenecen a lo que llamamos el huésped van a determinar de cierta manera cómo va a evolucionar este problema de salud. Entre mayores factores de riesgo tengamos, entre una más mala condición previa de salud física, obviamente la evolución va a ser más difícil o más complicada. En cuanto a la salud mental, sabemos que aquellas personas que tienen ya previamente algún problema psicológico, algún problema de personalidad, estos rasgos se pueden exacerbar en esta situación. Los más frecuentes, los que se han visto con más frecuencia, son la depresión y la ansiedad. Y dentro de la ansiedad sabemos que se pueden dar lo que se llama un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Y bueno, la depresión les decía que es algo bastante frecuente, pero no nos limitamos a este tipo de situaciones. También es cierto que personas que puedan tener lo que se llaman trastornos psiquiátricos mayores, una psicosis crónica como la esquizofrenia, o algún otro tipo de psicosis, un trastorno delirante, en fin, todos estos factores, todas estas condiciones, mejor dicho, estas características se pueden exacerbar, pueden generar mayor problemática en estas personas. Entonces decía, todos estos son lo que se llaman factores propios del huésped. Por otro lado, mencionaba lo que es el agente, es decir, el que va a producir la enfermedad. En este caso, pues es el coronavirus, que es un agente relativamente nuevo. Se sabe poco de este virus. Sabemos que los coronavirus existen y se sabía de su existencia desde hace mucho tiempo, ¿no? En sí mismo un coronavirus como tal no es que sea algo nuevo. Precisamente el coronavirus actual que está generando el COVID-19, esta enfermedad, es el que todavía no se sabe mucho cómo poderlo atacar, cómo podernos defender de él, qué podemos hacer en este sentido. Y estos son los factores del agente. Y el ambiente. Esto es un factor también muy importante, es el otro actor en el proceso de salud de enfermedad. El ambiente puede determinar también de forma muy especial la manera en que evoluciona el problema. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos hemos dado cuenta de que se dan muchas noticias, se da mucha información acerca de este problema. Encendemos la televisión, escuchamos la radio, vemos las redes sociales, Facebook, Twitter, todas estas redes que son las más populares, siempre o casi siempre están dirigidas a esta epidemia, qué está pasando y cuántas personas se han muerto y qué podemos hacer y si tenemos que tomar determinadas medidas, y algunas de estas informaciones pueden llegar a ser sumamente alarmistas. Veía un video de parece que era un odontólogo
Internet, en las redes sociales, donde daba una serie de medidas que pues era prácticamente imposible hacer todo lo que él proponía para evitar el virus o para evitar enfermarse de esto. Decía, bueno, pues que cada vez que se salga a la calle, en cuanto se regrese hay que quitarnos la ropa que traíamos y esa ropa ponerla en un lugar especial e incluso si era posible, pues desecharla, que teníamos que lavar perfectamente bien la suela de los zapatos, que teníamos también que todo lo que compráramos o trajéramos de la calle había que limpiarlo y desinfectarlo y toda una serie de cosas más que dije, bueno, pues esta persona, o mejor dicho, estas indicaciones o estas propuestas que hace esta persona no son prácticas y no se pueden llevar a cabo. Ayer veía otro mensaje también por internet, por redes sociales, en que decía que todo el dinero lo debemos de lavar, los billetes, las monedas, y bueno, pues sí, el dinero puede ser un vector que pueda servir para transmitir la enfermedad, pero no es práctico. Quizás sea más fácil, cada vez que tomemos dinero, nos lavamos las manos, nos ponemos un poquito de alcohol en gel, y eso es más fácil que estar lavando todo el dinero y hacer este tipo de cosas. Pero ¿por qué me detengo en estos factores? Porque todo esto son cuestiones que nos generan ansiedad, nos generan miedo. Por ahí hay algunos autores que han tratado este tema desde el punto de vista de la salud mental y comparaban esta cuestión de la epidemia o de la pandemia con estas películas de ciencia ficción, o quizás más ficción que ciencia, en que pues las personas se van enfermando y se convierten en una especie de zombies, y las personas que están sanas pues están huyendo de ellos y en cualquier momento pueden salir, y cuando uno de ellos los alcanza pues se convierte en uno de estos zombies o de estas personas que andan deambulando por la calle aparentemente sin ton ni son. Entonces, ellos comparaban esta situación de estas películas porque en cierto modo es algo parecido lo que generan este tipo de informaciones, este tipo de situaciones alarmistas, que entonces a la gente la tienen la mayor parte del tiempo en un estado de zozobra y de incertidumbre. Un doctor, el doctor Aniceto Aramoni, él decía que para definir la ansiedad es, imagínense ustedes que empiezan a sonar una serie de alarmas y estas alarmas nos están diciendo que va a haber un bombardeo y todo el mundo trata de correr, de encontrar algún lugar donde refugiarse, pero la cuestión es que nunca llega el bombardeo. Todo el tiempo lo estamos esperando, pero nunca se da. En ese lapso, obviamente, sin saber si van a llegar o no los aviones que nos van a bombardear, es un estado de suma ansiedad, de angustia, de miedo, incluso puede ser de terror, de pánico, porque sabemos que está ahí la amenaza, pero no sabemos en qué momento nos va a atacar, nos va a producir algún daño, etcétera. Y este tiempo en el que estamos en esa situación puede ser extremadamente desgastante y sumamente doloroso desde un punto de vista psicológico. En cuanto, estos son los factores que yo quería mencionar en estos tres factores, decía, el ambiente, el huésped y el agente, que una combinación de los tres va a hacer que en determinadas personas la evolución pueda ser mejor y en otros pueda ser una muy mala evolución por todos estos factores. Pero lo que nos interesa, de lo que queremos hablar, es precisamente con respecto a la salud mental. Un cambio que se ha venido dando en este sentido ha cambiado, por ejemplo, la forma en que se atienden a los pacientes. Actualmente es frecuente que el paciente ya no vaya al consultorio por el mismo miedo de salir, e incluso del mismo terapeuta de poderse contagiar al estar
viendo a diferentes personas, ha hecho que recurramos a estos medios como el que estamos utilizando en este momento, que son pues estas plataformas a través de las cuales podemos establecer una conexión a larga distancia y de forma virtual. Esto, bueno, creo que va a abrir muchas interrogantes, va a abrir, o debería de abrir, sería lo aconsejable, investigaciones en cuanto a cómo puede afectar esta nueva forma de comunicarnos entre paciente y terapeuta en varios aspectos técnicos de la terapia misma. Factores, por ejemplo, desde la terapia psicoanalítica o desde el psicoanálisis que llamamos transferencia, contratransferencia. En cierto modo, pues, el estar dentro de la casa del paciente y el paciente también puede ver si la terapia no se está dando desde el consultorio del terapeuta, estarlo viendo, ver cómo es su casa, desde qué espacio está transmitiendo, etcétera. Son factores que pudieran parecer no tan importantes, pero que en cierto modo también van a repercutir sobre el trabajo que se haga terapéutico con los pacientes. Esto obviamente pues estará abierto a un trabajo, a una investigación y ver qué sucederá. También tiene sus limitaciones porque la gente joven, por ejemplo, que no tiene una completa autonomía, que vive en casa con sus padres, sus hermanos, no puede acceder a este tipo de terapia por algún medio electrónico, puesto que no tiene la privacidad para poder hablar, para poder pues decir cuáles son sus emociones, sus sentimientos, etcétera. Se ve limitado en este sentido. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con esta forma de trabajar ahora, pero que está siendo muy socorrida. Por otro lado, pues hay pacientes que sí están yendo al consultorio, hay terapeutas que sí están viendo a sus pacientes, pero también lo que implica el usar, por ejemplo, una mascarilla, el traer una careta, algunas personas, me tocó como terapeuta, como analista, una paciente que llegó al consultorio con estos trajes que parecen astronautas, con una careta, con guantes y con una ansiedad, pero muy marcada y con mucho miedo, pero prefirió salir e ir al consultorio que tener una terapia a larga distancia. Entonces, todos estos factores son cuestiones que debemos de tener en cuenta en la relación que se está dando entre el médico o el terapeuta y el paciente. Ya hablando más específicamente de los factores emocionales, en mi experiencia lo que he podido ver es que lo que más se está presentando son síntomas de ansiedad. Ahorita estoy pensando en 2 pacientes que ya tenían previamente a todo este problema de la epidemia, uno de ellos un trastorno obsesivo compulsivo y el otro un trastorno de ansiedad generalizada. El primero, el trastorno obsesivo compulsivo, al principio decía que se sentía incluso hasta un poco más cómodo por sus rituales obsesivos de limpieza, pero a la larga esto deja de ser también funcional y se convierte en una situación que genera mucha ansiedad, que genera mucho miedo. Entre otras cosas, pues el estar siempre con la duda obsesiva de si se habrá hecho lo suficiente para limpiar su ropa, para limpiar sus cosas, el temor muy difundido, quizás alguno de ustedes lo haya escuchado o lo haya sentido incluso, de que si a través del viento pueden entrar los gérmenes, el virus, y que esto va a contaminar incluso mi casa si yo abro la ventana, y entonces cómo debo de estar con la ventana cerrada, abierta, si la dejé abierta por un momento, ya se contaminó mi casa, los alimentos que tengo en la cocina. Todas estas cosas, por ejemplo, son situaciones que plantea este paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, y estas obsesiones y estas compulsiones se van haciendo más marcadas, más disfuncionales,
y el paciente está viviendo realmente una situación sumamente complicada. El otro paciente, el que previamente había manejado con el diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada, pues es un paciente que está ahora con una ansiedad sumamente marcada, está casi en una situación de una ansiedad totalmente disfuncional que pudiera en un momento dado parecer ya una cuestión psicótica. Esta persona no quiere que salga nadie de su casa, de su familia. Él quiere salir a comprar todo lo que se requiera, todo lo que se necesite, pero sale con mucho miedo, casi en pánico, porque él tiene mucho miedo de que se vaya a contagiar. Salió al supermercado, estaba allí, oyó que alguien estornudó y él supuso que pues seguramente esos virus de la persona que estornudó, aunque se había tapado la boca, seguramente le había contaminado la ropa, le había contaminado probablemente el cabello y bueno, llega a su casa y se lava, se baña, se desviste completamente para entrar a su casa y la familia, esposa y uno de sus hijos, pues viven también ellos una situación casi de pesadilla por estar en esta convivencia con el paciente que vive esta ansiedad tan marcada, esta ansiedad tan disruptiva. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que debemos de tener muy en cuenta con los pacientes que previamente ya tenían alguna afección psicológica. Otro es, decía, la depresión. La depresión y la ansiedad son los más frecuentes que se dan como problemas de salud mental en estos pacientes. Y entonces, en los pacientes que están ahora como de la epidemia, bueno, pues entonces la depresión se puede acentuar, se puede remarcar, porque muchos de estos pacientes empiezan con el miedo, el temor de qué les va a pasar, qué les va a pasar a sus familiares, si tienen una propensión a generar sentimientos de culpa, pues van a sentirse con el temor y la culpa de que ellos pudieran contagiar a su familia. No tanto que ellos se puedan enfermar, sino que ellos puedan contagiar a los demás. Y entonces, ¿qué va a pasar con los demás? Y si ellos van a ser responsables o culpables de esta situación. Si el paciente, decía previamente, ya había tenido alguna cuestión afectiva, no solamente depresión, sino también lo contrario, aspectos como un trastorno afectivo bipolar. Recuerdo ahorita otro paciente con este diagnóstico y que también ha tenido problemas en su evolución de su problema psiquiátrico y ha estado oscilando entre estados de euforia en los que él supone que tiene ciertas capacidades, etcétera, que le van a ayudar a enfrentar el problema y ayudar a los demás, lo cual obviamente pues no es de esta forma. Ahí estoy hablando de un trastorno psiquiátrico mayor, que sería un trastorno bipolar. Pero en la mayor parte de las personas que no tengan en sí mismo un trastorno grave de personalidad psiquiátrico previo, tengan sus rasgos de personalidad, lo que sí sabemos es que estos rasgos se van a acentuar durante esta situación. El que, por ejemplo, tenga rasgos, no un problema, sino rasgos de una personalidad obsesiva, pues pueden remarcarse estos rasgos y generar mucha ansiedad, generar mucho temor, acentuarse ciertos aspectos de su conducta en este sentido. La persona que, ya decía, que tenga una personalidad previa ansiosa, otros que se van a afectar también es lo que se llaman los trastornos somatomorfos, que son personas, no precisamente alguien que sea hipocondríaco, pero sí personas que tengan una tendencia a manifestar o a expresar sus problemas psicológicos a través del cuerpo. Y entonces, bueno, pueden estar buscando continuamente ayuda, estar buscando continuamente el consejo del médico, del terapeuta, sobre si le dolió la cabeza, si
pues notó que se le secó la boca o notó que no pudo dormir bien y entonces piensa que pudiera ser un primer síntoma del coronavirus. Todo esto es algo que también uno puede ver con relativa frecuencia en personas en esta situación. Hablaba del paciente hipocondríaco, pues esta situación también puede acentuar esta característica o estos síntomas y entonces, bueno, estar pensando continuamente que cualquier situación, cualquier cambio que él note en su cuerpo, pues es ya una cuestión de que está enfermo del coronavirus. Entonces, todas estas cosas son importantes que las conozcamos en cuanto a lo que puede pasar con las personas que tienen estos rasgos de personalidad previa que se pueden acentuar. ¿Qué hacer entonces con todo esto? Bueno, lo que tenemos que hacer, y suena fácil, quizás no es tanto, pero debemos de tenerlo en cuenta, es estarnos informando a través de fuentes verídicas, fuentes que sean confiables, que sean objetivas, y pues usar algo que llamamos comúnmente el sentido común, pero que a veces es más bien el sentido raro. El que podamos nosotros analizar bien todo esto que se puede decir, informar, qué hay detrás de estas informaciones, si hay alguna otra razón, algún otro objetivo en dar una serie de datos, a veces alarmantes. Por ahí se ha hablado de una propaganda que se ha hecho, no sé, a mí no me ha tocado verla en la calle, pero alguien me ha dicho que sí vio por ahí algunos letreros en este sentido que decía, si estás leyendo este letrero es que no te estás cuidando y te vas a morir, o no te gusta estar encerrado, pero vas a estar encerrado en un ataúd, y cosas muy, muy fuertes, muy dramáticas. Y bueno, esto es algo que puede generar mucho miedo, mucha ansiedad y acentuar los problemas de salud mental. Se ha hablado de que va a haber una epidemia posterior a lo que está pasando ahora, y esta epidemia posterior va a ser una epidemia de trastornos de salud mental, entre ellos el trastorno por estrés postraumático, ese es uno de ellos, los trastornos de ansiedad en general, los trastornos de ansiedad paroxística, o también lo que se llaman los trastornos por pánico o trastornos de pánico, las depresiones en todas sus modalidades, las personas que han tenido trastornos de depresión persistente o llamada antes trastornos distímicos, pues van a estar acentuándose estos problemas. El estar aislado, el estar separado de las demás personas, también es algo que cuesta mucho trabajo sobrellevar. El aislamiento que nos han indicado para evitar la propagación de la epidemia. Para muchas personas no es fácil el estar con la familia. Sabemos, el INEGI lo ha dicho y otras instituciones también lo han comentado, el aumento de la violencia intrafamiliar, el estar confinados a un espacio muy pequeño y una convivencia que generalmente no se daba de tanto tiempo, también es algo que ha generado problemas de salud mental y que ha aumentado la violencia intrafamiliar. Todos estos factores, bueno, pues son cuestiones que algunas pueden estar bajo nuestro control y otras no. Lo ideal sería poder ser lo suficientemente objetivo para identificar cuáles son las cuestiones que están en nuestras manos cambiar y cuáles no podemos cambiar, y en función de esto entonces poder lograr aceptar ciertas circunstancias, no desgastarnos en cuanto a un intento de cambiar esas situaciones que están fuera de nuestras manos y no desgastarnos, que va a generar más ansiedad, más problemas desde un punto de vista psicológico. Entonces, bueno, decía, ¿qué es lo que puede ayudarnos? Tener una información verídica, una información objetiva, usar el sentido común, un pensamiento crítico en cuanto a la información que estamos recibiendo, qué tan sano es el estar continuamente viendo noticias,
creo que eso no es algo que nos va a ayudar para llevar esto con con más tranquilidad, con menos miedo, con menos temor. Entonces son factores que también debemos de tomar en cuenta en el manejo de esta situación. Como profesionales de la salud mental también debemos de vernos a nosotros mismos. Muchas de las personas que están trabajando, trabajadores de la salud con estos pacientes, son o están siendo víctimas de situaciones de desequilibrios emocionales por el trabajo que están teniendo que hacer con este tipo de pacientes, con este tipo de enfermedad, que pues puede ser algo también muy desgastante, y hay algo que se le ha llamado en inglés burnout y que en español podríamos traducirlo como un síndrome de desgaste excesivo, y que, bueno, en los trabajadores de la salud se ha visto claramente que se están cayendo en esta situación, de este desgaste, como consecuencia del trabajo directo con estas personas que tienen este padecimiento. Bueno, es una visión general de lo que les podía yo comentar acerca de esta situación. Tal vez por ahí alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, sí, doctor, con todo gusto. De hecho, tenemos preguntas que la audiencia nos hizo desde antes de esta sesión, que nos han mandado en lo individual, que por confidencialidad no vamos a mencionar el nombre de la persona para guardar en estricta confidencialidad el origen de la consulta, pero sí tenemos preguntas pendientes. Y yo quiero invitar a las personas que están ahorita conectadas, si tienen alguna cuestión más, pueden hacerlo a través del chat que está en esta misma plataforma de Zoom. En la parte del medio abajo dice chat, pueden abrirlo, y para que sea confidencial, mándenlo nada más a Luis Garzajot, que dice hospedador. Ese soy yo. Entonces yo recibo sus consultas. En lo privado no voy a mencionar sus nombres y las haré posteriormente a las que ya tengo en este momento en presentes para hacer. Entonces, si gusta, doctor, si le permite, empezamos. Voy a decir, Claro. el género es una mujer y me dice, ¿qué hacer cuando los hijos hieren con comentarios y acciones? Bueno, lo primero en este caso creo que sería importante saber si esto se ha dado a partir de que están en un espacio de confinamiento o es algo que ya venía dándose desde antes y en este momento se está acentuando. Lo que sería más adecuado es identificar este tipo de agresiones, este tipo de situaciones, y tratar de no engancharse con esto, porque si no se va a convertir en un círculo vicioso y que va a generar más dolor, va a generar más disrupción, e incluso, pues lo que mencionaba hace un momento, esto puede ser motivo para que pueda haber algún tipo de violencia intrafamiliar, y no me refiero necesariamente a violencia física, sino violencia psicológica. Y entonces es importante identificar esto, y una vez que se dé la oportunidad de poder hacer la vida como la más cercana como la estábamos haciendo antes, buscar una ayuda y entender, bueno, qué hay detrás de estas agresiones, por qué se han dado estas agresiones, para poder entonces manejar esa situación, ¿no? Bien. Un hombre nos pregunta o nos hace el siguiente planteamiento: ¿cuándo podremos ver a nuestros afectos? Mi hija espera una nena primeriza en junio. Claro. Bueno, aquí hay una cuestión epidemiológica o de salud pública, y no ha habido todavía una fecha clara para decir cuándo vamos a empezar a hacer nuestra vida como lo hacíamos antes o lo más cercana que se pudiera hacer como antes. Pero decía yo, este aspecto positivo de las comunicaciones por estos medios, pues el poder estar en contacto a través de estos medios con nuestros familiares, con las personas que son importantes para nosotros, no solamente puede ser o tiene que ser a través de una plataforma de este tipo, simplemente una llamada por teléfono, estar en contacto en este sentido. Tiene que ser un aislamiento
desde el punto de vista físico, pero no emocional, no social. Es decir, podemos estar o debemos estar pues con todas estas precauciones que nos han dado las autoridades, pero eso no quiere decir que no estemos en constante comunicación con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, el estar hablando y preguntando pues uno sobre la salud del otro, sobre qué ha hecho, qué está pasando, etcétera. Esto es muy importante. Bien. Hay una persona, una mujer, que nos dice sobre la inclusión social porque tengo un hijo discapacitado. Bueno, esto es importante también y si yo en lo personal, esta es una opinión personal, pues sugiero estar escuchando a las conferencias que se dan todos los días a las 7 de la tarde por parte de la Secretaría de Salud. Me parece que es una fuente fidedigna, una fuente objetiva y me parece que fue ayer o antier, no sé exactamente, se habló de esta situación de las personas que tienen hijos con alguna situación especial. Y bueno, pues en este sentido, si entiendo bien la pregunta, en la relación directa de la mamá con el hijo, pues tratar de que dentro de lo posible, pues la relación sea lo más cercana a lo que había sido siempre. En cuanto a poder a veces salir y tener que hacer algunas cosas, puede ser complicado, puede ser un poco difícil si el hijo, la capacidad especial que tenga, lo impide que tenga cierta autonomía, etcétera. Y lo importante es, bueno, reconocer esto y buscar redes de apoyo a través de diferentes terapeutas. Aprovecho aquí para mencionar que el Instituto Mexicano de Psicoanálisis está ofreciendo el apoyo de tipo psicológico a través de estos medios, a través de redes sociales. Se pueden comunicar al teléfono del instituto, que es el 55 56 58 98 22, donde les podrán orientar y les podrán indicar y poner en contacto con algún terapeuta. Esto a veces no lo podemos llevar solos y tenemos que reconocer esto, que de pronto las cosas nos rebasan, nos podemos sentir mal y que busquemos ayuda, que no lo dejemos para después o tratar de aguantar esto y sobrellevarlo. No tiene por qué ser así. Y no solamente el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, hay otras instituciones donde se puede dar este tipo de apoyo también, ¿no? Dice una frase que ante la duda pide ayuda. Exactamente. Esto es muy importante. Hay algunos planteamientos que nos hacen personas y me parece que ya están respondidas en la charla, pero lo quiero mencionar abiertamente. Dicen los cambios actuales en la tercera edad cómo enfrentar la vida después de la pandemia. O sea, estamos ahorita dentro de esto, pero ¿y el después? Claro, muy interesante la pregunta. Y en este sentido, bueno, la pandemia nos está poniendo en una situación de estar como más concientizados de que pues un día nos vamos a morir. Esto es la única verdad absoluta que conocemos en cuanto a que todos algún día nos vamos a morir. ¿Cómo? Eso sí es la cuestión que nadie sabe tampoco, ni cuándo ni cómo. Vale la pena, por ejemplo, creo yo, mencionar que hay otras enfermedades, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que están generando o han generado mayor número de fallecidos que lo que está pasando ahora por esta pandemia. Sin embargo, lo tenemos ahorita más presente por la pandemia, esta fragilidad que tenemos, esta vulnerabilidad que todos tenemos y que obviamente las personas mayores sabemos que son personas más vulnerables a este virus. Es más probable que se puedan enfermar, que se puedan complicar, y nos enfrenta con esta situación de nuestra finitud, de que nos vamos a morir algún día. Entonces, en este sentido, pues creo que vale la pena reflexionar y
pues dentro de lo posible decir, bueno, suponiendo que pues yo me voy a morir, y no digo por esta enfermedad, determinado tiempo, ya sé, si se pudiera saber en cuánto tiempo me voy a morir, qué es lo que yo quiero hacer con el tiempo que todavía tengo, qué cosas tengo pendientes, porque finalmente todos, les decía, nos vamos a morir, y puede ser en cualquier momento y de cualquier situación, cosas totalmente inesperadas, y en un momento dado nos podemos morir. Lo único que sí está pasando ahora, creo yo, es que esta situación nos está poniendo o nos está aumentando esta conciencia de esta fragilidad, de esta vulnerabilidad. Y bueno, pues reconocer esto pensando en, bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué es lo que yo quiero hacer más adelante? Y analizar, pues, este sentido que yo tengo que darle a mi vida, ¿no? Bien. A la pregunta que hicimos sobre qué temas les gustaría a la gente que tratáramos, una persona, una mujer respondió, más que temas, interesa una mirada constructiva sobre ellos. Claro. Si entiendo bien la pregunta, es que, como decía, este tipo de situaciones han acompañado a la humanidad desde que existe. No tenemos registro de todos estos epidemias o pandemias que puede haber habido, pero son cosas que son parte de la vida y que podemos nosotros, si nos cuidamos, si tenemos atención, si llevamos una vida, lo voy a decir así, entre comillas, lo más sana posible, pues que aprovechemos y vivamos realmente nuestra vida de una forma plena. Aprovecho aquí también, perdón, para decir que hay algunas formas también, como puede ser la atención plena, que se llama, que es el tratar de estar conscientes de todo lo que estamos viviendo, de lo que está a nuestro alrededor, y que a través de esta conciencia podamos entonces nosotros vivir más plenamente, vivir mejor, vivir con conciencia, y que estas situaciones, los problemas, nos pueden ayudar a plantearnos estas preguntas que a veces no nos las plantearíamos o son como algo muy abstracto, y que ahorita que está aquí esta pandemia y que nos ha puesto sobre alerta de la fragilidad de nuestra mortalidad, etcétera, bueno, pues que lo veamos como algo que nos ayude a reflexionar y a pensar sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos, sobre lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, etcétera, ¿no? Bien. Y esta es una observación mía a partir de una respuesta, hemos escuchado mucho del distanciamiento social, y tengo la impresión que más bien es un distanciamiento físico, que en lo social debemos seguir interactuando y comunicados de las maneras que podamos, de las maneras que encontremos con nuestros seres queridos, con la gente que nos rodea en la distancia, pero no es una distancia social, es una distancia física la que debe de haber. Exactamente. Los seres humanos somos seres sociales, y el que tengamos ahorita que estar en estas circunstancias por el coronavirus no quiere decir que no socialicemos. Afortunadamente, decía, existen estos medios, pero hay otros también a través de los cuales podemos continuar socializando, podemos mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, con la gente que nos importa, y esto es muy importante para preservar o para ayudar a mantener una buena salud mental. Bien. Un hombre nos comenta algo sobre el síndrome del nido vacío. En febrero se fue una de mis hijas a vivir a 800 kilómetros. Con la cuarentena, la más chica decidió pasar en casa de su novio. Mi hijo mayor no lo volví a ver desde febrero, ni a mis nietos y bisnietos. La soledad en nosotros, los mayores, también sería buen tema, al menos para mí. Efectivamente, bueno, esta es una situación que muchas personas pueden vivir en un momento dado. También la relación previa que haya habido con nuestros hijos, qué tan cercanos, qué no tan cercanos,
qué dependencias psicológicas podría haber. Todo esto, pues es importante analizarlo y revisarlo. Y en este momento las circunstancias nos están obligando quizás a hacerlo de una manera pues tempestiva, brusca por la situación, y que vale la pena sí analizar cómo poder manejar esto, porque finalmente pues es algo que nos golpea psicológicamente, nos puede producir un dolor psicológico, tristeza, en algunos casos puede llegar a generar depresión, y creo que sí, es un aspecto que vale la pena revisar y comentar en algún momento para poder estar preparados para este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Un hombre nos plantea, ¿por qué cuesta trabajo coordinarse entre los miembros de una familia para actividades cotidianas, generando con ello más estrés? A lo mejor, no sé si la respuesta que yo voy a dar parezca muy simple, pero la convivencia diaria, pues, se ve, por ejemplo, cuando la vida era antes de la pandemia, pues cada quien hacía sus actividades. En términos generales, pues el papá se podía ir a trabajar, los hijos a la escuela, después ya regresar, convivir un rato, en fin. Pero el estar ya todo el tiempo juntos, confinados, va a hacer que salgan algunos aspectos personales de cada quien, no porque necesariamente tenga que haber conflictos entre los diferentes miembros de la familia, sino situaciones personales. Por ejemplo, el adolescente que pues le gusta salir con sus amigos, le gusta ir a una reunión, a una fiesta, y ahora se ve impedido de hacer esto, puede reaccionar pues con malestar, con frustración, y esto generar pues irritabilidad. Lo mismo si la mujer que tenga una labor como ama de casa ahora se ve con actividades diferentes o más pesadas, el tener que estar en ese ambiente más confinado puede ser también más complicado. Lo mismo para el que tiene que salir a trabajar y pues ahora tiene que hacer su trabajo desde su casa y que no tenga el espacio adecuado para poder pues hacer su trabajo como lo hacía antes. En fin, esto pues va a generar también incomodidad, frustración, etcétera. Fíjense que es curioso que matrimonios que cuando el hombre, en el que han sido este tipo de matrimonios, donde la mujer es más una ama de casa y el esposo se jubila y regresa a estar más tiempo en casa, no es raro que empiece a haber dificultades que antes no había, pues porque se aumenta la convivencia. Esto es algo que uno lo puede ver con relativa frecuencia. Entonces, ahorita el estar confinados todos y sobre todo, dependiendo también, no es lo mismo estar en una casa grande, que tenga un jardín, que tenga diferentes habitaciones, a estar, por ejemplo, en un departamento que puede ser más pequeño, donde el espacio que cada uno de nosotros necesitamos no se pueda dar, o no podamos tener ese espacio, pues va a generar conflictos, y no necesariamente porque tengamos alguna patología mental. Claro, si hay una situación de este tipo, pues puede ser todavía más difícil, ¿no? Claro. Una mujer nos plantea, ¿qué signos debo reconocer para solicitar apoyo de un profesional de la salud mental durante esta cuarentena? Yo diría que especialmente si empieza a notar que hay ansiedad, y la ansiedad se manifiesta con una sensación de que va a pasar algo malo sin saber qué, con una irritabilidad, cosas que antes no me molestaban, ahora me enojan y puedo enojarme en exceso, no corresponde la situación con mi enojo. También cuando puede haber fragilidad emocional, cosas que antes pues no me afectarían de la misma manera, ahora me hacen sentirme muy triste o me hacen llorar, o empiezo a sentir que puedo tener una sensación de opresión en el pecho continua, puedo sentir que se me seca mucho la boca, que estoy teniendo problemas digestivos, que tengo pensamientos intrusivos de que algo malo va a pasar o de que no sé qué va a suceder después, y que esto no me permite
estar tranquilo, el no poder dormir bien, el notar que me cuesta trabajo conciliar el sueño, me puedo estar despertando durante la noche en varias ocasiones, o me despierto antes de la hora habitual y no puedo dormir, me siento cansado todo el día sin que haya alguna razón que explique esto. Todos esos son datos que hablan de que está habiendo una descompensación de tipo emocional y que sería entonces bueno buscar a un profesional. Bien. Un hombre pregunta, y aquí hago énfasis en el género porque la pregunta lo amerita. ¿Qué hacer ante la violencia intrafamiliar por parte de la mujer? ¿Hay algún sitio de apoyo o consulta al respecto? ¿Existe alguna ley que respalde este tipo de situaciones, ya que las existentes son para proteger solo a la mujer? Muy interesante la pregunta y efectivamente casi todo lo que se ha hecho respecto a la violencia intrafamiliar va dirigido a proteger más a la mujer, a los niños y adolescentes que al varón, porque generalmente se considera que es el varón el que puede ser el agresor. Y la verdad es que nosotros lo podemos ver con los pacientes en la consulta, que no siempre es así y que también existe agresión, quizás no física, pero sí emocional, psicológica, que puede ser tan dañina como, o incluso a veces más que una agresión física en un momento dado. Y pues lo que sería importante allí, sí hay instancias legales a las que se puede recurrir. Es quizás un poco más complicado, pero sí se puede recurrir a este tipo de instancias a través también del apoyo de algún profesional de la salud mental, de algunas instituciones, y sí hay leyes que pueden en un momento dado tipificar este tipo de agresiones de tipo psicológico. Incluso considerando que este es un foro para la tercera edad, no es exclusivo, pero principalmente para la tercera edad, existen leyes para la atención del adulto mayor y protección del adulto mayor sobre maltrato. Así es, sí. Y esto es importante también saberlo, tenerlo en cuenta. Y bueno, pues además de todo, es otra cuestión y esta epidemia, esta pandemia, nos está haciendo que surjan muchas cosas de las cuales antes quizás no teníamos tanta conciencia, como podría ser, por ejemplo, una disfunción familiar que se había sobrellevado de alguna manera porque pues él se salía o ella también, o cuando empezaban los problemas había forma de evadirlos, etcétera. Pero en esta situación, pues está llevando a un punto estos problemas que ya no se pueden evadir, ya no se pueden sobrellevar como antes, y de las cuestiones que se mencionaba hace poco, qué se puede hacer o qué efectos puede traer todo esto, es tomar conciencia de muchas de estas cosas y buscar entonces una alternativa, una solución, y insisto yo, pues buscar ayuda con un profesional. Bien. Aquí nos preguntan, ¿cómo vencer la ansiedad sin medicinas? Bien. Hay diferentes formas. Una que recomendaría es esto que llamaba estos ejercicios de atención plena. Ahí mismo en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis se llevan a cabo este tipo de ejercicios. No solamente allí, si uno busca, son las cuestiones positivas de estas redes sociales, uno puede buscar en Internet ejercicios de este tipo de atención plena, así se busca, así lo ponen en el buscador de Google, y hay algunos ejercicios que pueden encontrar para ponerlos en práctica, para hacerlos. Hay algunas asociaciones de meditación, sobre todo de tipo budista, que tienen este tipo de acceso para hacer este tipo de ejercicios, hacer este tipo de situaciones. También se puede practicar el yoga, que también por internet pueden encontrar muchos lugares donde pueden ver ejercicios que se pueden hacer a este respecto. Y bueno, pues el tratar también siempre de tratar de localizar hasta donde sea posible qué es lo que me está generando la ansiedad. A veces esto, sin querer simplificar las cosas, es como un niño que se acerca a su recámara y ve un monstruo dentro
y uno va como adulto y le dice, a ver, vamos a ver qué es lo que hay allí. Y en realidad lo que son proyecciones de sombras, de cosas que dan la apariencia de que es algo más grande. Y cuando entramos y prendemos la luz, vemos que no pasa nada, que no hay nada de esto que nos está asustando, guardando las distancias. A veces nos pasa así con estas cuestiones de ansiedad. Nos o dejamos correr la mente muy lejos y nos imaginamos cosas terribles. Ahí es donde hay que estar conscientes y decir, bueno, a ver, en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Y recordemos que realmente todo en esta vida tiene solución, menos morirse. Bien. Una pregunta aquí dice, yo creo que es de un colega terapeuta a otro colega terapeuta, porque se me hace muy técnica. Buen día. Para evitar el desgaste de terapeuta, burnout, ¿se podría hacer un diffusing o debriefing? Espero haberlo pronunciado bien. Uh-huh. Bueno, esa es una forma. Hay varias maneras para tratar lo que se llama el burnout o este síndrome de desgaste. En lo personal, trabajé con un protocolo en este sentido, en el que pues se aplicaban estas técnicas de atención plena y se pudo ver resultados benéficos en las personas que estaban trabajando con este tipo o en estas situaciones. Entonces, lo que menciona esta persona, sí, es una forma de trabajarlo, pero hay también estas otras, también el trabajar en grupos de personas que están en esta situación, en este caso, por ejemplo, terapeutas que están viviendo un burnout por el trabajo o trabajadores de la salud, formar pequeños grupos un poco al estilo de un psicoanalista que se llama Michael Balint, que formó los grupos Balint. Es una forma también en que se puede trabajar en este sentido. Bien, aplica, y esta es una pregunta personal, doctor, ¿aplica eso que dicen que en lugar de estar preocupado hay que estar ocupado? Sí, sí, esto es otra forma también. Si una persona, y esto es curioso, casi a todos nos ha pasado, por ejemplo, en la noche que nos vamos a dormir, es cuando generalmente nos vienen un montón de pensamientos, ideas, qué va a pasar si me voy a suceder esto, me va a suceder aquello, etcétera. Todas estas cosas, porque es cuando ya no estamos haciendo nada. Si nosotros nos mantenemos activos, nos mantenemos ocupados, pues es más fácil poder lidiar con la ansiedad, poder estarnos aplicando en alguna situación productiva que podamos nosotros hacer, aprovechar ahora que pues estamos necesariamente confinados, pues hay otras cosas que podemos hacer y que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor pues todos estos temores o esta ansiedad. Bien, se terminaron las preguntas. Yo quisiera anunciar que ya tuvimos una charla con el señor Andrés Martín Azuero desde España, hablando de mindfulness como una manera de paliar este aislamiento, esta falta de actividad, etcétera. Eso está ya en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, entrecanos.com. Y mañana vamos a anunciar la sesión que tiene que ver con ejercicio físico, pero para la tercera edad. Es decir, vamos a ejercitarnos, vamos a movernos, vamos a desentumirnos, y esta es una manera de ocuparnos y ocupar nuestro tiempo y ocupar en torno a nuestra salud. Y voy a buscar a alguien de yoga, doctor, a propósito de su sugerencia, para que nos platique del yoga y que nos enseñe cómo a través del yoga canalizar todos estos estados de ánimo. Claro que sí. ¿Verdad? A ver, creo que está llegando otra pregunta. Excelente información, le dan las gracias. Entonces, pues yo agradezco a todos. Les voy a compartir la siguiente sesión que tenemos, que es este próximo jueves. Esta es, permítame por favor. Aquí está, es las redes sociales se descomponen, no se descomponen, más bien dicho, no se descomponen. Y es porque siempre tenemos miedo de que si nos metemos en una red social como un medio de comunicarnos con nuestra familia o amigos o lo que sea, se nos van a descomponer, y no es cierto, no se descompone nada. Y la maestra Blanca Escalante nos va a hablar sobre eso. No se descomponen ni los celulares, y nos van a llevar de la mano hasta decirnos cómo sacarle provecho a esto. Entonces, pues yo agradezco a todos el haber participado en esta sesión.
el habernos acompañado, al doctor, particularmente Varela Fragoso, por su amable tiempo y paciencia para contestar todas nuestras preguntas, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias a ustedes.